práctica del cristiano tiene que ser impartir amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y vivimos en una sociedad que está urgentemente falto de amor. Y nosotros somos las personas indicadas para transferir eso que ya hemos recibido. ¿Están aquí? El amor es lo que trasciende a la eternidad y debe ser practicado sinceramente. Todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra, como predicar, hacer sanidades, hacer milagros, hacer prodigios, todas esas cosas se van a quedar aquí en la tierra. Lo único que va a transferir a la eternidad se llama el amor. Lo que va a permanecer para siempre y va a ir con nosotros. El amor es la evidencia de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque el amor es fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que evidencia que nosotros tenemos el Espíritu Santo cuando nosotros damos amor. Y como le dije anteriormente, nosotros solamente damos lo que hemos recibido primero. Amén. En un mundo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría, los portadores del amor de Dios deben de ser los que transmitan el amor que han recibido. Yo no sé si usted puede notar que cuando nosotros salimos a la calle, lo menos que nosotros vemos en las personas es reflejado el amor ni siquiera por sí mismo. Entonces eso es algo muy preocupante. Cuando ya la persona no tiene amor por la vida de los demás, no tiene amor por su vida propia, es algo de que nosotros debemos de preocuparnos y decir: Dios mío, ayúdame a ser una persona que transfiere eso que ya ha recibido, que se llama el amor de Dios. Y como nosotros somos los encargados de transferir eso que nosotros hemos recibido, entonces lo debemos de siempre llevar presente de que nosotros somos quienes transmitimos el amor de Dios al mundo. Amén. El amor es ponerse en lugar de los demás, que fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 8 al 4. La palabra se lee en el nombre de Jesucristo. Empiezo leyendo en el versículo 1 y dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Eso es amor. Ponerse en lugar de otro. Nosotros ya sabemos que los leprosos tenían esa característica, que se aislaban, que no podía entrar en el medio del pueblo por su condición, por su enfermedad. Cuando baja este leproso de la montaña y ve a Jesús, le dice que si Jesús quiere que lo limpiara. Pero Jesús, que sabía la condición, Jesús que sabía lo que estaba sintiendo esa persona, dice: sí, yo quiero limpiarte. Está en mi corazón de que tú seas diferente. Está en mi corazón que tú seas cambiado. Está en mi corazón que tú seas limpiado. Entonces, eso fue lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo no vio que nosotros estábamos aislados, estábamos separados de la presencia de Dios, y dijo: sí, yo quiero limpiarte, me place limpiarte, porque vio nuestra condición. Entonces, en este sistema, en este mundo que nosotros nos ha tocado vivir, en este tiempo que nos ha tocado vivir, abunda mucho la persona que tienen lepra. Y quizás no tienen una lepra física, una sarna, así como sucedía en aquel entonces,
pero sí tienen muchas cosas que solamente Dios puede curarnos. Y que por mucho que nosotros vemos que la cosa se pone más difícil y que va de mal en peor, y que nosotros vemos que la maldad ha aumentado, que la cosa se pone más difícil, que la persona tiene menos amor por sí mismo, menos amor por los demás, entonces nosotros debemos de ser entes que dicen: hay una esperanza, hay un Dios que todavía tiene amor para darme a mí y para darte a ti, porque Él es amor. Y que las personas puedan entender que son importantes, que las personas puedan entender que quizás si el sistema lo margina, que Dios no es así, que Dios es diferente, que aunque nosotros tengamos lepra, Dios no nos aísla, sino que nos llama para limpiarnos y hacernos personas diferentes. De eso se trata el amor. Jesús mostró su amor sirviendo a los demás sin esperar nada de ellos y sin hacer alarde de las cosas que hacía. Jesús le dice: ven, yo quiero limpiarte, pero tampoco quiero que tú salgas a decir: apareció uno y me limpió. Ve y haz lo correspondiente conforme a la ley, muéstrate al sacerdote y ve en paz. ¿Y qué hacía eso? Eso hacía que la persona se sintiera amada. Eso hacía que la fe de esa persona aumentara y si fuera una persona diferente. Entonces, en este tiempo hay muchísima gente que tiene lepra y que el sistema también lo margina. Pero nosotros no podemos tener la misma actitud. Debemos tener una actitud diferente hacia esa persona. Porque cuando Jesús nos encontró, nosotros estuvimos en la misma condición de ellos. Y que cuando nosotros los vemos y nosotros no nos reflejamos en ellos, no podemos hacer el otro punto que más tarde vamos a tocar, que es la misericordia. ¿Estamos aquí? Están como muy serios. Le decía, hay tantas personas en nuestro tiempo con lepra y conocemos el sanador de la lepra porque tú y yo fuimos leprosos. Porque tú y yo estuvimos en la misma condición y Dios lo hizo con nosotros. Y nosotros sabemos y entendemos que Dios lo puede hacer con otro también. Tuvimos flujo de sangre por mucho tiempo y tuvimos la oportunidad de tocar el manto de Jesús. Y nosotros conocemos a Jesús, el dueño del manto. Otros también pueden tocar el manto de Jesús. Amén. Tuvimos a la orilla del estanque paralíticos, esperando que el agua se moviera. Y vino un Jesús y nos vio y nos dijo: levántate. Así mismo Dios puede levantar a otro, como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. Es el mismo Jesús que te encontró a ti y que me encontró a mí, que dijo: no es justo que tú estés tanto tiempo paralítico, ahora levántate. Eso fue lo mismo que hizo contigo y fue lo mismo que hizo conmigo. Eso se llama amor en acción. Identificarte con lo que le pasa a los demás. En otro término se llama empatía. Amén. En Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 10, para contextualizar lo que es el amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice el versículo 7, espero que estemos ahí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Entonces la esencia de Dios es el amor. Y nosotros que somos hijos de Dios debemos de ser la persona que transmite a un mundo que está a falta del mismo. Pero nosotros no debemos de esperar que otro lo haga. Es que nosotros en la vida cotidiana que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos una vida cristiana y una vida particular. O sea que nosotros somos cristianos las 24 horas del día. O sea que cuando nosotros tengamos la oportunidad de brindar eso que hemos recibido, lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo trato con este tema de la vida práctica del cristiano? Porque estamos hablando de cosas que nosotros hacemos fuera de aquí de la iglesia. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando andamos en las calles. Poner en práctica eso que ya nosotros hemos recibido, eso que usted estudia en su casa, cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, que en el momento preciso donde Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros empecemos a actuar y que nosotros empecemos a dar eso que nosotros hemos recibido primero de Dios. Y más cuando hay tanta necesidad en este tiempo de esas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice que el que he nacido de Dios debe de dar y brindar amor. Y lo principal es el amor que nosotros tenemos hacia nuestros hermanos. Que tú puedas disfrutar y gozarte con las cosas buenas que le pasan a tu hermano. Que tú te puedas deleitar con eso. Que si hay que llorar, pero cuando hay que reír, hay que reír. Y de eso se trata. No podemos nosotros vivir con resentimientos y a veces por tantas cosas banales que se quedan aquí en la tierra. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero si nosotros no lo demostramos amando a nuestros hermanos, por mucho que nosotros hablemos, no va a servir de nada. Nosotros reflejamos el amor de Dios cuando yo amo a mi semejante. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Dios da los 10 mandamientos, los primeros 3 o 4 mandamientos habla de la relación del hombre con Dios. Después todos los otros mandamientos de la relación del hombre con sus semejantes. Entonces, si nosotros decimos tener amor, con quien nosotros debemos de demostrar que tenemos amor es con nuestros semejantes. Porque con eso es que nosotros nos rozamos, con eso es que nosotros hablamos, con eso nos relacionamos. Y es por eso que el apóstol Juan dice, si ustedes no aman a su hermano, es imposible que ustedes puedan decir que aman a Dios. Porque ¿cómo es posible que ustedes viendo a su hermano no lo amen y a Dios que no lo ven, ustedes dicen que lo aman? Entonces no se puede dar esa ecuación. A la medida que yo amo a mi hermano, estoy demostrando cuánto amo a Dios. Amén. Entonces no es algo que yo lo fuerzo o lo forzo. Es algo que debe de salir natural. Porque yo soy portador de eso y eso es lo que voy a dar. Porque eso es lo que yo he recibido de Dios. Amén. Estar gozoso, estar contento, estar lleno de amor. Amén. ¿Qué más dice el apóstol Juan? El que no ama no ha nacido de Dios, ni ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, cuando nosotros no merecíamos eso. Entonces, cuando nosotros caminamos por la calle, nosotros vamos a ver a muchas personas que están marginadas por la sociedad, por alguna condición. Drogadicción, prostitución, en fin, muchísimas cosas que pueden acontecer con una persona. Quizá otro lo puede rechazar, tú y yo no lo podemos rechazar. Porque cuando nosotros lo vemos, debemos de reflejarnos a nosotros mismos en ello. Nosotros debemos de reflejar nuestra familia,
en esa persona. ¿Y qué tal si hubiese sido un hijo mío? ¿Qué tal si hubiese sido un hermano mío? ¿Qué tal si hubiese sido el papá mío? ¿Cómo yo quisiera que lo traten? ¿Cómo yo quisiera que lo aborden? Entonces, a la medida que nosotros lo relacionamos con la persona que nosotros entendemos y decimos que amamos, entonces nosotros vamos a ver la persona de una manera muy distinta. Entonces, a la medida en que nosotros amemos a nuestro semejante, eso habla de cuánto nosotros amamos a Dios. Amén. ¿Qué más dice? En esto consiste el amor de Dios, vuelvo y leo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Hay otra cosa aparte del amor de Dios en nosotros, evidenciado en la vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Es el amor de nosotros hacia Dios cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Hacer la obra de Dios no se circunscribe solamente a predicar, a hacer muchísimas cosas que nosotros hacemos aquí en la iglesia, que son buenas y también son agradables a Dios. Pero la actitud que nosotros tenemos al servirle a Dios importa mucho. ¿Cuál es mi intención cuando yo hago lo que hago para Dios? ¿Qué es lo que me mueve a hacerlo? ¿Cuáles son mis intenciones? Si yo me paro aquí delante de ustedes, tratando de pretender de que ustedes me vean como el centro de atención de esta noche, por mucho que yo hable aquí arriba, tendría mucha relevancia para usted y usted recibiría una palabra de parte de Dios, porque Dios obra como Él quiere y Dios siempre va a dar y va a respaldar la palabra de Él. Pero yo voy a bajarme vacío de aquí. ¿Por qué? Porque mi intención no es la correcta. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros trabajamos para Dios, debemos de hacerlo con la responsabilidad que lo amerita y saber para quién nosotros lo hacemos. Cuando a mí me envían a hacer algo de parte de la iglesia, si yo lo hago para Dios o lo hago para complacer el pastor que me envió. Porque una vez yo salga por esa puerta, el pastor no me va a ver. Quien me va a ver es Dios. Entonces, a la medida que yo tengo esa actitud de yo hacer las cosas que hago para Dios, entonces eso me va a llenar y mi hombre interior va creciendo conforme a eso que yo estoy haciendo, no para los hombres, sino para Dios. Y cuando yo entiendo que Dios me mandó a hacer algo, pues Dios quien lo hizo. Pero hay algo que me llama mucho la atención en este tema. A nosotros regularmente Dios nos escoge para hacer algo. Pero nosotros no entendemos que Dios nos dice un día también, ya no te quiero haciendo eso. El apóstol te llama y te dice, Dios me ha dicho y me ha revelado, he orado y me dice que tú vas a subir a poner el agua. Y yo vengo muy contento porque Dios me está usando. Y yo fielmente vengo todos los servicios y pongo el agua ahí. Pasan 7, 8 meses. El mismo Dios que le dijo al pastor que me pusiera a subir el agua, Dios mismo le dice, mira, ya Javier, no me lo ponga a subir el agua. Dile que ya no lo quiero subiendo el agua, que lo voy a poner a hacer otra cosa. Cuando el apóstol me llama a mí, me dice, mira Javier, yo he sentido de Dios, o Dios me ha hablado, que no
ya es el tiempo de tú no seguir subiendo el agua. Ahí viene un problema. Porque yo no entiendo que el mismo Dios que le dijo a él que me pusiera a subir el agua, también le dijo que ya es el momento de que yo no siga subiendo el agua. Y viene un problema con nosotros aquí en la iglesia. Y cuando hago aquí en la iglesia, puede ser cualquier iglesia o en la iglesia de Jesucristo. De que nosotros, para que Dios nos asigne una posición, nosotros entendemos que es Dios quien lo hizo. Pero cuando Dios le dice que ya cese de hacer esa función, nosotros no entendemos que fue Dios también que lo dijo. Y nosotros nos revelamos como que nosotros estamos sirviendo al pastor, o que es algo que fue el hombre que dijo eso. Entonces yo debo de revisarme y decir, pero en realidad tengo que ponerme de acuerdo. Si fue Dios quien me dijo y fue Dios quien me dijo, entonces o creo una o creo la otra. No sé si me están entendiendo. Y pasaba muchas veces en la Biblia y nosotros lo leemos, que personas hicieron funciones por un largo tiempo y en un momento Dios le dijo, mira, te quiero haciendo otra cosa, bien. Y no pasa nada. Lot y Abraham salieron juntos y en la mitad del camino Dios le dijo, se tienen que separar. Uno cogió para un lado y otro cogió para otro. Y no hubo ningún problema. Cuando cogieron al apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo que lo llamó y le dijo, escójame a ese y a ese para la obra que yo le he encomendado. Después se tuvieron que separar y no pasó nada. Dios mandó a su hijo unigénito para que cumpliera una función aquí y después le dijo, ya, después de sacrificarte, tienes que sentarte a la diestra porque este es tu lugar. Y no pasó nada. Jesús dijo, no, yo quiero seguir aquí porque yo estoy haciendo milagros, yo estoy haciendo prodigios y yo quiero seguir haciendo. No. Todo es un ciclo. Y así como yo entiendo que Dios me dijo, haga esto, tiene que entender lo que Dios le dijo, haga lo otro. Entonces eso es amor por lo que Dios te dijo que hiciera. Eso es decir, gracias Señor porque hasta este momento me permitiste hacer eso. Pero no revelarme, dice, no, pero que el pastor es esto y lo otro. ¿Están aquí? Entonces eso es parte de eso que nosotros siempre decimos, amamos a Dios, amamos a Dios. Entonces todo lo que nosotros hacemos, vamos a hacerlo para la gloria de Dios. No pretendamos que en un momento determinado las cosas ya salieron de la mano de Dios y que soy yo el que tengo el control de ella. Porque una vez yo entienda que Dios no tiene el control de ella, entonces las cosas empiezan a marchar diferente. Las cosas no van a marchar bien. Entonces eso refleja qué tanto amor yo tengo por aquello que hago para Él mismo. Amén. ¿Están aquí? Sigue en serio. El otro punto es la fe. Fe es certeza, confianza, convicción y esperanza. Y también tenemos una escasez en este tiempo de eso. La gente anda desesperada. La gente perdió la esperanza en los gobernantes. La gente perdió la esperanza en lo que brindan seguridad. La gente ha perdido la esperanza en todo lo que humanamente nosotros podamos ver. Pero usted y yo no hemos perdido la esperanza. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en Cristo, que trasciende esto que nosotros estamos viendo, trasciende la eternidad. Y que nosotros vemos que cualquier cosa que pueda pasar con nosotros no va a durar para siempre. Que cualquier cosa que pueda acontecernos a nosotros es momentánea. Que cualquier dificultad que nosotros podamos estar atravesando tiene un tiempo de caducidad. ¿Por qué usted lo entiende? ¿Por qué yo lo entiendo? Porque usted conoce a Jesucristo. Porque usted conoce la promesa que Dios le dio a usted. Porque yo conozco la promesa que Dios me dio a mí.
Entonces, por mala que se ponga la situación, cuando usted va a la palabra y usted ve lo que Dios dijo que iba a acontecer contigo, aunque las cosas se pongan difícil, entonces tú permaneces en esa esperanza. Pero hay muchas personas que no lo saben, hay muchas personas que no lo conocen, hay muchas personas que no saben qué va a acontecer de aquí a 5 o 10 años, pero tú y yo lo sabemos porque nosotros conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros debemos ser esa persona que llevan esperanza. Nosotros somos los que tenemos que decirle a las personas, las cosas no terminan aquí. Aunque la economía vaya de mal en peor, aunque los gobernantes nos resuelvan, aunque la inseguridad aumente, nosotros tenemos a un Dios que ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces los portadores de esa esperanza es usted y soy yo. Y si nosotros que sabemos y conocemos la esperanza que tenemos en Jesucristo, también entramos en la ola de desesperación y desconfianza, entonces ¿a dónde iremos? Si a la tierra le falta el sazón y usted y yo somos la sal de la tierra y nosotros nos convertimos en insípidos, entonces ¿qué va a hacer? Si usted empieza a quejarse igual que los demás, entonces ¿hacia dónde vamos? Aún nosotros teniendo el entendimiento correcto, aún nosotros conociendo la promesa de Dios y lo que Dios habló acerca de estos tiempos que estamos viviendo, ¿acaso puede guiar un ciego a otro ciego? Ambos se irán al hoyo. Entonces tú eres portador de esa esperanza, de esa fe que Dios ha puesto en ti, entonces eso lo debemos de producir. Por eso es que cuando otros pasan dificultades, y tú pasas dificultades, hay una diferencia, y es que tú vas con la mano de Dios y llevas una esperanza viva de que eso no va a permanecer por mucho tiempo. Amén. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Empiezo leyendo en el versículo 14. Dice el versículo 14 de Mateo, del versículo 17, cuando llegaron donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús y se postró de rodilla delante de él. Estoy leyendo de otra versión. Y dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico. Creo que en su versión dice que es lunático. Y sufre de tal terrible ataque que a menudo cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús les respondió, gente perversa y sin confianza alguna, ¿cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganlo acá. Jesús respondió al demonio, el cual salió fuera del muchacho. Reprendió al demonio, el cual salió fuera del muchacho. Por tanto, desde ese momento quedó sanado. Después los discípulos fueron a él en privado y dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo? Les dijo, porque ustedes tienen poca confianza, poca fe. Sí, les aseguro que si tuvieran fe de un grano de mostaza, podrían decir a este monte, muévete aquí para allá, y se movería. Seguramente nada sería imposible para ustedes. Por esta clase solo sale por ayuno y oración. Jesús estaba tratando con unos discípulos que ya llevaba caminando con ellos mucho tiempo. Y era tiempo de que ellos empezaran a poner en práctica lo que habían aprendido. Y era tal cual como empecé diciéndole. Una cosa era la clase de la universidad y otra cosa era cuando se enfrentaban a la práctica a hacerlo. Y los discípulos se vieron en una situación muy difícil donde le habían llevado a un enfermo y no pudieron sanar. Jesús llega y lo reprocha y le dice, generación de víbora, de incrédulo, ¿hasta cuándo lo voy a soportar?
Y le dice una palabra muy puntual: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes no tan solo hubiesen hecho eso de sanar a ese muchacho, sino que le hubiesen dicho al monte, échate al mar, y le iba a obedecer. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con esto? ¿Que tuvieran la fe así de chiquita como un grano de mostaza? No. Le estaba diciendo, si su fe hubiese sido progresiva, en todo el tiempo que yo he tratado con ustedes, viendo milagros, viendo prodigios, viendo las maravillas, caminando conmigo en este momento, su fe no hubiese sido así. Su fe hubiese sido tan grande que ustedes le dicen a ese monte, échate al mar, y el monte le iba a obedecer. Porque la fe de nosotros debe de ser progresiva. Y decía la hermana de la ofrenda que las dificultades que nosotros pasamos en el día a día es lo que hace que aumente nuestra fe. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos todo menos pasar dificultades. Nosotros queremos muchísimas cosas acerca del reino y de lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros leemos en la palabra. Pero nosotros las dificultades queremos pasarla por alto. O sea, nosotros somos cristianos, pero aceptamos todo de Dios menos las dificultades. Pero si no aceptamos las dificultades, entonces no vamos a quedar en el mismo lugar. No vamos a quedar estáticos. Porque cuando Dios me pasa por alguna dificultad, cuando salgo de ella, mi fe no va a ser la misma. Mi fe va a aumentar. Y eso fue lo que pasó con David. Había un grupo de gente que tenían una teoría muy alta acerca de lo que era pelear. Pero no se habían enfrentado ni a un mosquito. Y estaban llenos de armadura, con lanza y en orden de batalla. Y un solo hombre, porque era grande de estatura, lo tenía temblando. Pero había uno que ya había pasado dificultades y se había enfrentado a osos, a leones, peleando por las ovejas. Entonces allá estaban los universitarios en línea con los anillos, y viene, y eso pasa mucho en la secular, que los ingenieros se gradúan y vienen los maestros constructores y le dicen, eso no va así. Sí, porque eso yo lo aprendí así. Usted no sabe nada. Yo sí tengo 10, 15 años y yo sé que eso se va a caer. ¿Me están entendiendo? Entonces llega David con una experiencia con Dios, que Dios lo había librado de muchas batallas, y le dice, con ese me enfrento yo. Pero ellos no entendían por qué el nivel de fe de David estaba tan elevado. Ellos no entendían que ese muchacho había librado más batallas que todos los que estaban ahí juntos. Muchas veces nosotros pasamos por dificultades porque Dios sabe que los retos que nos quedan más adelante son más grandes, y que si nosotros no pasamos por estos retos pequeños y nosotros sobrepasamos y nuestra fe va aumentando, cuando venga la dificultad grande, entonces nosotros no vamos a avanzar. Entonces no tratemos de evadir las dificultades que Dios permite que lleguen a nuestra vida, porque eso es lo que hace que se fortalezca nuestra fe para más adelante nosotros seguir siendo vencedores. Porque si Dios no nos experimenta, si Dios no pone obstáculos delante de nosotros, entonces nosotros no vamos a crecer y nuestra fe va a ser igual que los discípulos en ese momento. Y por eso fue que David dijo, con ese gigante me enfrento yo. Porque él no le va a hablar así al ejército del Dios viviente. Ninguno entendía eso. Pero David en su mente estaba diciendo, el mismo Dios que me libró de los leones, de los lobos, me la va a librar de este también. La fe de nosotros va a crecer a medida
de que nosotros nos vamos enfrentando a situaciones de la vida diaria. Entonces no podemos evadir eso. Y aunque muchas veces nosotros no lo entendemos, nosotros debemos de estar dándole gracias a Dios y en ciertos momentos decirle, ayúdame a entender esto, porque aunque no lo entiendo, yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Amén. ¿Hay gente con fe aquí? Lo próximo es la misericordia. Compasión hacia alguien con necesidad o con angustia e impotente. Como le dije ahorita, si nosotros no nos vemos reflejados en los demás, no podemos hacer misericordia con otros. Si nosotros no vemos que nosotros pudimos estar en la posición de otro, no vamos a hacer misericordia con otro. El común denominador de los milagros que hacía Jesús, las personas le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios hacía misericordia. Y así mismo nosotros debemos de hacer misericordia con los demás. Leo rapidito Mateo capítulo 9, versículo 9. Si quieren lo pueden anotar para que avancemos con el tiempo. Dice, mientras Jesús se iba de allí, se fijó de un cobrador de impuestos llamado Mateo. Estoy leyendo en Mateo 9, 9. Estaban en la casa, mientras Jesús se iba de allí, se fijó un cobrador de impuestos llamado Mateo, sentado en su puesto de recolección, y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba en la casa comiendo, muchos cobradores de impuestos y pecadores vinieron y se unieron a él y a sus discípulos en la comida. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Pero Jesús oyó la pregunta y respondió, lo que necesitan médicos no son realmente los sanos, sino los enfermos. En cuanto a ustedes, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero en vez de sacrificio de animales, porque yo no vine a llamar los justos, sino a los pecadores. Esto tiene que ver mucho con la percepción que nosotros presentamos delante de los demás. Por mucho tiempo nosotros hacemos cualquier cosa y la gente de afuera están acechando que tú hagas lo más mínimo para sacarte la espada y atravesarte. Y muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentamos como perfectos y no lo somos. Nosotros somos santos, no perfectos. Nosotros muchas veces mostramos a las personas que nosotros somos personas que ni siquiera nos enojamos. Y el que no se enoja es porque no tiene emoción. Si usted no se enoja, tampoco se ríe, ni siente alegría, porque son parte de las emociones que tiene el ser humano. Y Jesús mismo dijo que nosotros podemos enojarnos. Nosotros lo que no podemos dañar, ofender a la hora que nosotros nos enojamos. Entonces, esa percepción de que nosotros somos lo súper perfecto es que hace que cuando nosotros cometemos lo más mínimo, hay una persona que nos está acechando con la mira de un rifle para decirme, pero tú no eres, pero tú esto, pero tú el otro. Jesús mismo, que sí era perfecto, Jesús mismo, que sí tenía y tiene y es superior a nosotros, cuando le dijeron, maestro bueno, le dije, espérate. Bueno es Dios. Jesús lo que estaba diciendo, pero tú tienes que tener presente que tu mirada debe de estar puesta en Dios. Yo te puedo quedar mal, Dios no te va a quedar mal. Yo puedo cometer un error, una falta, pero eso no quiere decir que el Dios que yo le sirve sea igual que yo. ¿Me están entendiendo?
Entonces, a la medida de que yo le muestro a la gente que yo soy una persona que día tras día estoy tratando de ser mejor persona, mejor cristiano, ser diferente, que cometo errores, que me doy cuenta de ellos, me arrepiento de ellos, me aparto de ellos, no me gozo de la maldad, de las cosas malas, pero que en un momento determinado en este cuerpo humano yo puedo cometer cualquier error y usted tiene que hacérselo ver a la persona que le rodea. Y decirle, yo soy una persona que sí voy a la iglesia todos los domingos, que le sirvo a Dios y yo cada día me acerco a Dios para ser mejor persona cada día. Amén. Nosotros todos los días hacemos una oración en el trabajo desde muchísimos años. Y en una ocasión, uno de los compañeros dice, ustedes tienen que ser igual que Francisco, no pecadores como todos ustedes. Y yo le dije, yo también soy pecador. La única diferencia es que yo me esfuerzo cada día por ser mejor persona. El hecho de que yo vaya a la iglesia es porque yo quiero cada día acercarme a Dios para que Dios me muestre cómo hacer cada día lo correcto. La única garantía que yo tengo de hacer cosas buenas es porque yo estoy en Jesucristo. Si yo no tuviera a Jesucristo, yo fuera una persona distinta. La razón por la cual yo me muevo y quizá ustedes ven algo diferente en mí, no es porque yo sea buena persona, es porque día tras día yo estoy luchando conmigo mismo para ser una persona diferente. ¿Están entendiendo? Porque la persona, cuando ven a un cristiano y el día que se molestó el cristiano, ya él no es cristiano. Porque la persona entiende que usted no se puede enojar. Y yo quiero saber qué persona en este mundo no se enoja en un momento determinado. Como que no tenemos emociones. Entonces, como nosotros entendemos de que nosotros nos enojamos, así nosotros debemos de entender que otros se enojan. Y quizá que en un momento determinado puede llegar alguien y no saludarme un día, y no por eso yo tengo que ensañarme en contra de mi hermano. ¿Cierto? No, pero llegó y no me habló. ¿Qué será lo que yo le hice? Quizá no te hizo nada. Quizá en ese momento, aún sin darse cuenta, está molesto, no sé, no me vio. Déjalo tranquilo. Pero en la próxima, acércate, salúdale y abrázale. Otra cosa es que alguien quizá te dijo algo descompuesto. Déjalo tranquilo. En otro momento abórdalo y dile, qué raro que me hablaste mal, porque no es usual que tú hables así. Y yo me sentí mal por lo que tú me dijiste. Usted sabe lo que va a pasar. Posiblemente esa persona le va a decir, perdóname. Quizá no fue mi intención. Yo te pido perdón. Y las cosas no pasan de ahí. Pero si dice, no, me habló mal, yo no voy a hablar más con esa persona. Entonces solo alimenta a Satanás, y de cualquier cosita se vuelve un resentimiento entre dos personas por algo que nunca debió de ser. Entonces ten misericordia. Cuando su hermano se enoja, ten misericordia, porque cuando yo me enojo, yo quiero que tú me entiendas. ¿Me están entendiendo? Entonces son cosas que nosotros vivimos en la vida práctica, que nosotros nos cansamos de leer la palabra y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles no encontramos qué hacer. Y nos pasa. Y ahora usted sale por ahí y usted se va a topar cada 4 cuadras, si usted va conduciendo, que le van diciendo unos proverbios ahí. Y que si usted no está con sus emociones alineadas al propósito de Dios, usted va a llegar a su casa muy frustrado.
Amén. Y ya para terminar, lo último es la paz. Hablamos mucho de la santidad, pero muy poco hablamos de la paz. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es lo mismo que decía. El cristiano, el creyente debe de andar ligero. Usted no puede andar guardando cosas, guardando resentimiento, guardando rencor. Porque el ejemplo nos lo da Dios mismo. Él tarda para la ira y es grande en misericordia. Entonces la Biblia dice: estad en paz con todo. Entonces yo tengo que luchar por cada día estar en paz conmigo mismo primero, estar en paz con los demás. No por todo hay que armar una guerra o armar una contienda. Si nosotros podamos ser mediadores, pacificadores. Y Jesús mismo en la bienaventuranza dijo que bienaventurados los pacificadores. Entonces bienaventurados somos nosotros cuando no armamos la guerra, sino que oramos para que todo sea en paz. Jesús también dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Porque la paz de Dios permanece para siempre.